Saludos y bendiciones, hermanos y amigos. Bienvenidos a la pregunta semanal. Este es un segmento de nuestro canal que compartimos cada sábado al ser las 5 de la tarde, hora centroamericana. Soy el pastor Sergio López. Les saludo de Costa Rica y les agradezco su apoyo. ¿Cómo era la hospitalidad en tiempos bíblicos? Particularmente me gusta mucho estudiar las costumbres de la antigüedad, de los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo porque nos ayuda mucho a la hora de interpretar la Biblia y aplicar el contexto cultural. Es importante como complemento de estudio porque, como sabemos, los orientales siempre han vivido de una forma muy diferente a la de nuestros países aquí en Occidente. De manera que estoy iniciando una nueva serie que espero la disfruten acerca de gustos y costumbres de tierras bíblicas y espero puedan aprender. De manera que si están interesados en conocer más sobre usos y costumbres de épocas bíblicas, puede hacerme llegar sus preguntas para contestarla cada sábado en nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Vamos a iniciar entonces a explicar algunos aspectos muy básicos de cómo era la hospitalidad en tiempos bíblicos. Era un disgusto comer solo. En una parte de la etiqueta oriental, el querer compartir con otros la hospitalidad después de una comida que ha sido preparada, se escucha a un árabe llamar 3 veces desde una parte alta, invitando a las personas a venir a participar de una comida. Los hombres del desierto eh, no les gusta realmente comer solos. Así sentía Job en su tiempo. Y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, dice Job 31:17. Otra característica de la hospitalidad en tiempos bíblicos era que se creía, al menos así lo pensaban los árabes, que los huéspedes eran enviados por Dios. Los orientales creen que la persona que viene a su casa es enviada por Dios. Así, su hospitalidad se transforma en una obligación sagrada. Cuando alguna de estas personas agasajó a occidentales, estaba tan feliz que lloraban con grandes lágrimas de felicidad porque ellos decían, el cielo le ha enviado tales huéspedes. Cuando Abraham agasajó a 3 extranjeros que eran ángeles, él mostró la misma actitud. Su entusiasmo al recibir sus huéspedes indicaba su creencia que aquellos a quienes iba a atender le habían sido enviados por el Señor. Se dice que él corrió a su encuentro, que se apresuró al pabellón de Sara para ordenarle que hiciera el alimento pronto y corrió al rebaño y tomó un becerro y se apresuró a prepararlo. Eso dice Génesis 18, del 12 en adelante. Las clases de huéspedes. Algunos consideraban como amigos, porque un amigo es siempre bien recibido y goza de hospitalidad en Oriente. Los romanos también, del tiempo del Nuevo Testamento, tenían una señal de hospitalidad entre sus amigos que consistía en una teja de madera o piedra que se dividía por la mitad. Cada uno escribía su nombre en uno de sus pedazos, luego los cambiaban entre sí. Con frecuencia estos eran guardados y entregados de padres a hijos. El presentar una de las partes de la teja garantizaba la hospitalidad de un amigo sincero. Sin duda alguna, el libro de Apocalipsis se refiere a esta costumbre como una de las promesas a los que van a vencer. Y le haré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, dice Apocalipsis 2:17. También se consideraban a los huéspedes extranjeros. Hay en Oriente un proverbio que dice, los árabes beduinos actuales, como Abraham, se sentarán a la entrada de su tienda para estar a la expectativa de huéspedes extranjeros. Dice Génesis 18:1. El apóstol bajo inspiración mandó referente a la hospitalidad de este tipo de huéspedes. No olviden la hospitalidad porque por esto algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice Hebreos 13:2. Cuando Pablo exhortó a los creyentes romanos a ser hospitalarios en Romanos 12:13, se refería a la misma cosa, porque la palabra griega que se utilizó por hospitalidad quiere decir amor hacia los extranjeros. Así es que un rasgo característico de la hospitalidad oriental es que algunas veces se recibe a un enemigo como huésped y
Mientras él permanezca en esa relación, está perfectamente seguro y es tratado como un amigo. Hay algunas tribus orientales de los moradores en tiendas que tienen por regla que un enemigo que ha una vez demostrado o tocado una soga de una sencilla tienda está a salvo. Con respecto a los preparativos para los huéspedes, entre los que moraban en tiendas, si un huésped es acogido por una persona que vive en una tienda, eh, no habrá separado un lugar para él, ni se espera que lo haya, porque la primera sección de la tienda dentro de la morada es por lo general el cuarto del huésped que le servirá como comedor y también le va a servir como recámara. Los hombres comen con los huéspedes en su tienda. Ustedes recordarán que Abraham agasajó a sus ángeles, huéspedes, cuando Sara en el departamento de mujeres adjuntó y oyó lo que estaban platicando. Eso dice Génesis 18, del 1 en adelante. Con respecto a los de las aldeas y ciudades, si en una aldea no se encuentran cuartos de huéspedes en comunidad, el huésped es hospedado en una de las casas y como lo hacía, como la mayoría de ellas solo tienen un cuarto sencillo. Este cuarto le servirá de recepción, de comedor y también de recámara. Este cuarto hará las veces de apartamento de recepción de la tienda. En muchas aldeas y ciudades se provee una cámara pública para huéspedes. El alimento para los hospedados allí se proporciona por las familias que proveen el cuarto. Algunas veces se alquila un sirviente para que cuide el cuarto. El alojamiento de una persona puede ser un cuarto superior o en el verano la sombra de algún árbol grande puede servir para tal fin. Este cuarto es el lugar de reunión social para los hombres de la aldea y a las mujeres no se les permite ir ni estar en estas recámaras para huéspedes. Así que si un hombre lleva a su familia de viaje, no va a estos lugares públicos de recepción, sino que espera que hasta que alguien le invite a su casa. En el libro de los jueces se cuenta de un levita que viajaba con su concubina y un sirviente y cómo fue huésped de un anciano. Eso lo dice jueces 19:15 en adelante. Como muchas familias duermen en los terrados en el verano, a los huéspedes frecuentemente se les da ese lugar para pasar la noche. Saúl fue hospedado una noche en el terrado y por la mañana temprano Samuel le llamó. Eso está en 1 Samuel capítulo 9. En las ciudades o donde no hay casas de más de un cuarto construidas alrededor del patio, el cuarto de huéspedes comúnmente es el último del lugar. Por regla general, este cuarto es más abierto que los otros cuartos familiares. Este correspondía al diván levantado en algunas casas de un cuarto que sirve como lugar de honor para los huéspedes. En las casas grandes se provee un buen cuarto bien amueblado cerca de la puerta para que el huésped no moleste a la familia. Si hay algún cuarto superior, algún huésped distinguido es alojado en él. Al hombre de Dios se le proveyó un cuarto semejante como lugar de retiro, según lo dice el segundo libro de Reyes 4:10. Con respecto a las costumbres para cuando un huésped entra en la casa, en primer lugar está la reverencia. Entre los orientales esta reverencia se sujetará solo a un movimiento de cabeza, pero en Oriente hay una costumbre más expresiva de saludarse con la cabeza erecta y el cuerpo un poco más inclinado hacia adelante, levantando la mano al corazón, la boca y la frente. El significado simbólico de esta acción es para decir algo semejante como mi corazón, mi voz y mi cerebro están a vuestra disposición. Pero aquellos que usan esta costumbre muchas veces entran en una reverencia más completa. No esperan hacerlo solo a gente de la realeza, sino que cuando quieren expresar gratitud por un favor y en estas ocasiones en que se encuentran, con frecuencia caen de rodillas, inclinando luego el cuerpo hasta tocar la tierra con su cabeza y besando la parte baja de la vestidura de la otra persona o sus pies y aún el polvo de sus pies. A los que no conocen esta costumbre, les parecería que la persona estuviera adorando a otra como se adora a Dios, pero por lo general esta clase de adoración no se implica en esta acción. Se dice que Cornelio adoró a Pedro y como Pedro entró, salió Cornelio al recibirle
y derribándose a sus pies adoró. Hechos 10:25. Por supuesto, Pedro rehusó porque podía ser objeto de idolatría. Refiriéndose a los enemigos de la iglesia de Filadelfia, encontramos en el Apocalipsis estas palabras del Señor. He aquí yo doy de la iglesia de Satanás, la sinagoga, yo les constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Es Apocalipsis 3:9. Los que han revisado bien todos estos temas tienen una nota al margen que explica la palabra adoración en ambos textos. La palabra griega nota acción de reverencia, ya sea a una criatura o al creador. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de esta costumbre oriental de reverencia en varios grados de intensidad que podemos estudiar más adelante. El otro asunto importante es el saludo. Cuando un árabe entra en la casa o la tienda de un beduino, se hacen saludos como este. El amo de la posada dirá Salán alacum, que quiere decir paz sea contigo. El huésped responderá con las palabras Wa alakim es Salán, que quiere decir paz sobre ti. Sabiendo que estas costumbres árabes datan de siglos atrás, todavía es más significativo entender las instrucciones de Jesús a los discípulos, que serían alojados en ciertos hogares. En cualquiera casa donde entren, primeramente digan paz a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, esta volverá a vosotros, dice San Lucas 10 del 5 al 6. El otro asunto importante es los besos. Los huéspedes de los hogares de Tierra Santa esperan ser besados en la mejilla al entrar. Cuando Cristo fue invitado por un fariseo, él comentó en esa misma recepción diciendo, no me diste un beso, en Lucas 7:45. La diferencia entre la forma oriental y la occidental de saludarse la explica una persona que vivió muchos años en Palestina. Él dijo, aquí los hombres se saludan al encontrarse, pero en Palestina, en vez de hacer así, ponen su mano derecha sobre el hombro izquierdo del amigo, le besan la mejilla derecha y después hacen lo contrario. Ponen la mano izquierda sobre su hombro derecho y le besan en la mejilla izquierda. En nuestros países de América Latina no es una práctica común, salvo en casos de padres e hijos o familiares, amigos muy cercanos, excepto, digamos, en países europeos como España, en donde sí se saludan con dos besos, uno en cada mejilla, pero noten cómo la práctica ilustra las numerosas alusiones de la Biblia, costumbres que no existen para los occidentales. Una vez que uno se hace a la idea de que sus besos corresponden a nuestro sincero apretón de manos entre amigos, e igualmente de manera social, como acostumbramos en nuestros países actualmente. Este beso de saludo es el que la Biblia llama el ósculo santo. El otro asunto es quitarse el calzado. Al entrar a una casa como un huésped, este debe hacer como todos los orientales, quitarse sus zapatos, botas o sandalias antes de entrar a su cuarto. Esto es necesario ya que ellos se sientan en una estera, en una alfombra o un diván, colocando los pies debajo, y el calzado, por supuesto, estropearía el diván o los lienzos y haría un asiento muy incómodo. La idea de contaminación del calzado lo llevó a la costumbre de quitárselos antes de entrar a lugares sagrados. Usted recordará cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo 3, en la zarza ardiente, él le dijo, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. La otra costumbre de la hospitalidad es el lavado de los pies. Después de la reverencia, el saludo, el beso al huésped, se le ofrece agua para lavar sus pies. Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los pies, pero con frecuencia se hace también con los que usan otro tipo de calzado. Un sirviente para ayudar al huésped le pone el agua sobre sus pies y sobre un recipiente, frota sus pies con las manos y la seca con una toalla. Cuando el Señor y sus discípulos estuvieron juntos, él tomó el lugar de sirviente, lavando los pies de los discípulos, lo que ellos mismos habían desdeñado hacer por considerarlo una tarea humilde y para esclavos. Juan nos dice, se levantó de la cena, se quitó su ropa, tomando una toalla,
se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice Juan 13, del 4 al 5. Pablo dio como recomendación de una viuda si ha lavado los pies de los santos en primera carta de Timoteo 5:10. De manera que esta costumbre también era común en los días del Antiguo Testamento. También era muy común ungir la cabeza con aceite a un huésped. Es una práctica muy antigua entre las naciones orientales. Solo se usaba aceite de oliva, algunas veces mezclado con especias. Simón el fariseo fue acusado por falta de hospitalidad porque no ungía los pies de Jesús en Lucas 7:46. Eso nos indica que la costumbre era muy común en los días de los relatos bíblicos. Eh, David, por supuesto, inmortalizó un salmo. Ustedes recordarán, unges mi cabeza con aceite, Salmo 23, verso 5. Así que en tiempos recientes los viajeros de Oriente han descubierto que la práctica de ungir aún existe en varios lugares. Cuidando a un huésped después de entrar, al huésped se le da un vaso con agua. Una de las primeras cosas que se ofrece a un huésped que ha sido recibido es un vaso de agua. El hacer esto es reconocerlo como merecedor de una pacífica recepción. Así, el ofrecer agua de beber es la manera más sencilla de entablar amistad con una persona, diciendo que vivían mayor parte en lugares desérticos. Por supuesto que el agua era un bien muy preciado. Cuando Eliezer, el siervo de Abraham, buscaba una bienvenida, él lo hacía pidiendo a la doncella que vino al pozo a sacar agua, en Génesis 24:17. Te ruego que me des saber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, Señor mío. Esta es la indicación de que era bienvenido como huésped en su hogar cercano. Y con esta indicación unida al agua ofrecida, la promesa de Jesús adquiere un significado nuevo. Cualquiera que os diere a beber un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Dice Marcos capítulo 9, verso 41. Otra costumbre para la hospitalidad y los huéspedes era servirle comida. En el Oriente es un acto muy especial de hospitalidad el compartir el pan. Quiere decir mucho más de lo que significa para los occidentales. Es la manera de hacer un pacto de paz y fidelidad. Ustedes recordarán cuando Abimelech deseaba un pacto permanente con Isaac. La confirmación de este pacto llegó cuando Isaac le dijo, les hizo banquete y comieron y bebieron, según Génesis 26:30. La expresión pan y sal es considerada por un oriental como sagrada. Se dice que hay pan y sal entre vosotros. Es como si dijeran, estamos unidos por un pacto solemne. Un enemigo no aprobará la sal de su adversario a menos que esté listo para reconciliarse con él. En Siria, por ejemplo, en algunos distritos rurales, actualmente existe la costumbre de que una persona en una misión de importancia eh, no comer pan ni sal de sus hospedados hasta que haya cumplido con dicha misión. Piensan ellos que el convenio pan y sal no debe considerarse o tomarse en cuenta hasta que la actitud del hospedador sea conocida con respecto a la misión del huésped. Así el siervo de Abraham rehusó comer en la mesa de Labán hasta que hubiera dado a conocer su misión, que era la de encontrar esposa para Isaac. Eso está en Génesis 24. El doctor Thompson, un misionero en Siria, fue en una ocasión huésped de la tienda de un jefe beduino. El jefe mojó un pedazo de pan en alguna miel de uvas y le dio al misionero a comer. Entonces él le dijo, ahora somos hermanos. Hay pan y sal entre nosotros. Somos hermanos y aliados. Usted también recordará en la escritura cuando los gabonitas buscaban un pacto de amistad con Israel en los días de Josué. Se dice que los israelitas tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. Una vez que celebraron este convenio pacto, Israel estaba obligado a guardarlo. Ese Josué capítulo 9 y verso 11. El otro asunto importante de la hospitalidad oriental es cuando el huésped eh, se hace sentir como el dueño de la casa. Aquí hay un proverbio oriental que dice, el huésped mientras esté en la casa es su señor. Esto es cierto en el espíritu de la hospitalidad en Oriente.
Una de las primeras salutaciones que los hospedadores en Palestina dan a un huésped es decirle, esta es su casa. Y eso lo repiten varias veces. Así el huésped durante su estancia es señor de la casa. Y cuando el huésped solicita un favor, al concedérselo su hospedador le dirá, usted me honra. Deben haber existido las mismas costumbres entre hospedados y hospedadores y huéspedes en los días también de Lot. El hospedador era considerado como siervo y el huésped como señor. Así Lot habló de sí mismo y de sus huéspedes. Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, dice Génesis capítulo 19. El huésped no debe esperar estar a solas. Eso es también parte de la cultura oriental. Un huésped oriental se creería maltratado si se le dejara solo en cualquier momento. No necesita que se le deje solo por la noche porque duerme con su ropa puesta. Él se siente contento de tener varias personas que duerman al lado suyo. Si se le asignaran a algún lugar para dormir en un cuarto superior, entonces algunos de los hijos de la familia van a acompañarle para que él pueda sentir el calor y la amistad de la casa. Él se sentirá abandonado si se le tratara de la manera que trata a los huéspedes en Occidente, de la manera que un occidental se sentiría oprimido por las constantes atenciones de un hospedador oriental. El otro asunto importante también es la protección del huésped. En tierras de Oriente, cuando una persona acepta a otra como su huésped, por ese solo hecho, él conviene que a cualquier costo defenderá a su huésped de cualquier posible enemigo durante el tiempo de su estancia. El doctor Cyrus Hamlin, un misionero norteamericano en Oriente, fue huésped del gobernador. Este tomó un pedazo de carnero asado y lo dio al misionero diciéndole, ahora, ¿sabe usted lo que he hecho? Y contestando su propia pregunta dijo, por medio de este acto garantizo con cada gota de mi sangre que mientras usted esté en territorio mío, ningún mal le sobrevendrá. Por este periodo de tiempo somos hermanos. Es curioso porque el salmista David también se sentía absolutamente seguro, pues aun cuando tenía enemigos, sin embargo, cuando él sabía que el Señor era su hospedador, decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el Salmo 23. Y una cosa que se debía evitar a toda cosa era un abuso de la hospitalidad. Entre las naciones de Oriente se considera como un pecado horrible que cualquiera persona que acepte una hospitalidad se vuelva contra su hospedador ocasionándole algún mal. Este sentimiento se remonta a tiempos muy antiguos y a él se alude con frecuencia en algunos escritos. Por ejemplo, el profeta Abdías hace referencia a este pecado en la forma siguiente. Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, te han engañado, tus edificios, prevalecieron contra ti los que comían tu parte, pusieron al lazo debajo de ti, dice Abdías 7. El salmista David habla de este terrible mal. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi parte comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 61:9. También Jesús cita ese mismo pasaje en los Salmos al tener el cumplimiento de la tradición de Judas, el que le entregó, quien además comió a la misma mesa y el mismo pan, según lo relata el Evangelio según San Juan capítulo 13 y verso 18. También en la hospitalidad había una renovación de un pacto roto entre los pueblos orientales. Cuando un pacto ha sido invalidado, pueden renovarlo los que antes lo habían concertado comiendo juntos. Jesús, después de su resurrección, por lo menos 3 veces comió con algunos de sus discípulos y con toda seguridad lo hizo para renovar el pacto que había sido invalidado por falta de lealtad a él durante los días de su pasión. Tenemos el ejemplo de Jacob y Labán, consignado en el Antiguo Testamento, cuando sus relaciones estaban evidentemente resentidas. Reanudaron su amistad comiendo juntos al mismo tiempo que hacían un juramento. Eso lo puede usted leer completo en Génesis 31, versículos 53 y 54. Con respecto a la partida del huésped, cuando llega la hora de que el huésped deba irse, un hospedador sirio hará todo lo posible por retrasar la partida. Le pedirá que se quede a comer una vez más o esperar hasta la mañana para su partida.
En Jueces capítulo 19 tenemos el mejor ejemplo en la Biblia de la costumbre de detener a un huésped. El que se hospedaba dice a su huésped: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Después de tomar la comida, le pide que se quede toda la noche, pero el huésped pensó que era tiempo de partir y lo hizo luego. Este es un procedimiento típico de Oriente que pueden encontrarlo usted en Jueces 19, 5 al 10. Entonces, cuando un huésped se va, eh, el saludo es el siguiente: con vuestro permiso, y el que lo hospedó dirá: id en paz. Isaac debe haber usado tal salutación cuando Abimelech y sus hombres se fueron, después de haber sido agasajados por Isaac con una comida. Y ellos se partieron de él en paz, dice Génesis 26:31. Cuando el que hospeda quiere hacer un honor especial a su huésped que se va, irá con él a alguna distancia fuera del pueblo. Algunas veces este paseo durará una hora, terminando luego cuando el huésped le ruega no molestarse más. Así caminó Abraham con sus huéspedes, según Génesis 18:16, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Sé que las condiciones actuales en la mayoría de nuestros países latinoamericanos son diferentes. Ahora mostrar hospitalidad a un extraño, como sucedía en tiempos bíblicos, es casi imposible. La gente que vive en el campo quizás actúa de manera más natural al de la ciudad, que normalmente son más reacios debido a la inseguridad que prevalece. Lo cierto del caso es que la hospitalidad sigue siendo un don de algunos creyentes, combinado con un espíritu de servicio y una amabilidad incomparable. Debemos ser cuidadosos en el ejercicio de este don debido a los peligros inminentes a causa de la maldad, pero no dudamos que Dios recompensará a aquellos que ejercieron este don con amor y, como dice la Escritura, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No pretendemos con esta serie que imitemos todas las costumbres de los pueblos árabes de tiempos bíblicos, pero sí que sigamos ciertos principios que nos muestran el amor con el que cada creyente debe servir a los demás, imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos, me despido. Soy el pastor Sergio López de Costa Rica. Les espero el próximo domingo a las 5 de la tarde en el segmento de la pregunta, para que usted pueda aprender y compartir más de la palabra del Señor. Por ahora me despido, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.